el Señor Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, como le dije, San Marcos 1, del 14 en adelante. Yo leo uno y usted el otro. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que levantaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me unjas de la cabeza hasta los pies. Paso un carbón encendido por mis labios, y ninguna palabra propia mía salga para ofender a este pueblo, sino que cada palabra que hable sea guiada por su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse. Mire qué bonito que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Él tuvo que declararse a los 30 años como mayor de edad, porque ese era el tiempo de la ley, eran 30 años, y él predicó 3 años y medio. En esos 3 años y medio, esa palabra que el Señor Jesús predicó hizo un grande impacto en el mundo entero, que los años pasan, y la palabra sigue siendo la misma. Porque Él dice en su palabra: yo soy el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ve usted que no cambia. Que cambia somos los seres humanos, pero Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Eso es hermoso, hermano. El gran ejemplo que Él nos dejó, que anduvo como ser humano aquí en la tierra, soportó tanta crueldad, pero lo hizo por amor a nosotros, hermano. Por eso dice que el amor más grande es el amor de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque uno tal vez le da amor a sus hijos, ¿verdad? Pero Dios mostró su amor por todo el mundo. No es fácil. Él no se fijó si eran buenos o eran malos. Él pagó por todos. Pero como le digo, no todos se deciden servir a Cristo. Pero los que decidimos seguir a Cristo hemos ganado un premio, un gran galardón, que es la salvación, que no la puede comprar con ningún poder monetario, sino que es comprada a precio de sangre preciosa, y lo obtenemos con una decisión que uno hace rindiéndose al Señor con todo el corazón. Entonces las prédicas del Señor Jesús eran transformar nuestro corazón. Entonces la gente que sabe que el sufrimiento del Señor Jesús, que sabe lo que Él hizo por nosotros, cuando ellos se dan cuenta, su corazón es quebrantado, su corazón es transformado, y ese corazón empieza a alabar al Señor. Cuando nosotros no nos damos cuenta de Dios, que con todo lo que hizo por nosotros, seguimos dando tiempo. Muchos dicen cuando esté mayor, cuando esté joven, pero no hay edad para acercarse al Señor. Lo mismo se puede acercar joven que grande, porque el Señor era un joven de 30 años cuando empezó su ministerio. Denle un aplauso al Señor. Y Él buscó personas del vulgo, personas que no sabían tal vez ni leer ni escribir, pero eran personas de decisión. Dios hoy en día anda buscando personas decididas que le sirvan, que le adoren en espíritu y en verdad. No con emoción, sino con seguridad, con condición, que todo lo que están haciendo es para agradar a Dios con todo el corazón. Dios dijo: yo no importa que la humanidad no me quiera, pero yo le voy a mostrar mi amor, y voy a hacer ese trabajo hermoso que me mandó a hacer mi Padre. Y yo voy a mostrarle a mi Padre que van a haber muchos frutos, y frutos de arrepentimiento, y que voy a llamar personas que
no tienen mucha sabiduría, pero yo las voy a instruir, las voy a llenar del poder mío y van a poder avanzar y ser unos guerreros del ejército de Dios. Para poder sostener esta iglesia, usted y yo tenemos que ser guerreros del ejército de Dios, confiar en Dios, amar la obra como Dios ama la iglesia. Porque si nosotros amamos esta obra, usted no se va a ir de aquí por cualquier cosa, porque usted la ama, va a pelear y va a luchar por ella junto al pastor para sacarla adelante. Pero cuando hay problemas y dificultades y todos se van y dejan solo al pastor, es porque no aman la obra. Porque cuando usted ama la obra, ahí va a estar. Es como nosotros, si amamos a nuestra esposa, ahí vamos a estar, aunque a veces nos enojemos por ratito, pero ahí vamos a estar porque la amamos. Si no la amáramos, se va uno y dice, ahí te veo y vengo a saber cuándo. Pero cuando uno ama a la esposa, ahí está. Igual el esposo. La esposa, cuando ama al esposo, ahí está luchando, esperando en fe que va a haber un cambio de parte de Dios. Así fue usted, vino la pandemia y muchos decían la iglesia ya se cerró, no va a seguir, ya tiempo estaba cerrada. Y más yo que me fui a dar mi paseada a Centroamérica, ¿verdad? Pero mire, vino el tiempo y aquí está usted. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía en su corazón que iba a hacer una pequeña limpieza para empezar una iglesia renovada, para que alabar y glorificar a Dios con todo el corazón. Dele un aplauso. Pero ¿quién ha puesto esa decisión y ese deseo en su corazón? No fue el pastor, fue Dios. Y como usted ama la obra, está aquí. Puede ser que muchos han dicho, vámonos para allá, vente para acá. Pero esos que se llevan personas de una iglesia para otra son lobos, salteadores, ladrones, dice la palabra de Dios, que les gusta pescar donde está la pecera, pero no les gusta ir a pescar donde hay que luchar para agarrar el pescado. Entonces Dios no quiere que las iglesias se desarmen por irse por otro lado, sino que Dios lo que quiere es que nosotros trabajemos con la persona que no tiene a Dios, la traigamos a la iglesia, la instruyamos para que ellos crezcan en el camino del Señor. Pero hay miembros de la iglesia que se van de las iglesias y lo primero que hacen, dice, ya va a ver este pastorcito, le voy a desparramar el rebaño. Y entonces empieza a llevarse personas por otro lado y les empieza a decir, aquí está mejor, mira aquí. Pero ese es el diablo hablando, porque eso se llama división. Y las divisiones no vienen de Dios, vienen del diablo. Pero el cristiano que está maduro y que ama esa obra le dice, ¿y por qué me voy a ir contigo si yo no estoy loco? Tú te vas porque estás loco, porque no quieres recibir la doctrina de Dios. Entonces cuando usted hace esas decisiones y ama la obra, usted va a ser inmovible, porque primero usted no sirve al pastor, sirve al Señor. Dele un aplauso. Ahora el Señor empieza su ministerio y Él no quería estar solo, como yo ahora empiezo otra vez. Ya teníamos personas que estaban predicando aquí. Ahora vamos a volver a empezar a instruir al pueblo para que dirijan servicios, canten alabanzas. Yo sé que hay muchos que ya saben, pero van a venir diferentes personas que las tenemos que discipular, las tenemos que enseñar cómo trabajar en la viña del Señor, para que cuando ellos crezcan en el Espíritu, ellos puedan hacer el trabajo como nosotros o mejor que nosotros. Y no debe de haber envidia en nosotros, sino que los tenemos que alegrar y regocijar, porque nuestro hermano está creciendo en el sentido espiritual. Denle un aplauso. Y el Señor se hizo tan famoso y tan poderoso, porque Dios era Dios y Él podía levantar a los muertos, sanar enfermos. Recuerde que levantar un muerto es un milagro, y de que se sane de una enfermedad es sanidad. Entonces vemos nosotros que Dios es grande y poderoso. Mire, ya están llamando aquí porque estamos en vivo, yo creo. Pero mire, nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Dele palmas a Cristo. Entonces encontró a Pedro. Mire el verso 16, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Entonces vemos que estas personas eran pescadores de pescado, ¿verdad? Pero ellos pensaban que ese iba a ser su trabajo. Por eso a veces uno dice, los pensamientos suyos y el mío no son los de Dios. Nosotros pensamos una cosa y Dios piensa otra. Ellos nunca pensaron que iban a ser unos predicadores, que iban a ser unos ganadores de almas para Cristo.
Cuando Dios les dice, los voy a hacer pescadores de hombres, lo que le está diciendo es que van a tener poder y autoridad de parte de Él para hablarle a las personas, y las personas van a ser convencidas y van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero si eran pescadores, no sabían la palabra, pero Dios los iba a instruir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que usted está aquí, pero usted no sabe todo lo que Dios tiene que hacer con usted. Pero tal vez yo y usted no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Yo cuando me vine a mi país no vine pensando que iba a estar en una congregación. Yo venía con otros pensamientos. ¿Sabe cuál era mi pensamiento? Llevarme una troca 4x4, ir a presumir a mi aldea. Pero Dios dijo, yo no te llamé para que vayas a presumir. Yo te llamé a los Estados Unidos para instruirte, para prepararte, para cuando vayas a tu aldea seas una bendición espiritual. Dele un aplauso al Señor. Y puedo decirlo con todo mi corazón y con toda certeza que hoy que fui a mi país, mi anhelo fue ese, hacer la voluntad del Señor, y muchos fueron bendecidos, no económicamente, pero sí espiritualmente. Dejé la palabra de Dios plantada en los corazones y le mostré a ese pueblo que Dios es amor. Dele un aplauso. Verso 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Como le dije, cuando venimos a los pies de Cristo, ahora somos trabajadores del reino celestial. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a ir a trabajar, porque mucha gente confunde, dice, Dios ya me llamó, y tampoco las cosas no son así de tan fácil, porque necesitamos el trabajo para tener el sustento en nuestra casa, y necesitamos hacer el trabajo de Dios, ya que Dios no los pide las 8 horas, Dios los pide después de nuestro trabajo, los pide que nosotros le adoremos y le glorifiquemos, y podemos ser fiel a Dios buscándole cada día en espíritu y en verdad. Mucha gente dice, mejor voy a buscar a Dios para no trabajar. Eso es conveniencia. A Dios no se le sirve por conveniencia. A Dios se le sirve porque le amamos, lo adoramos, le glorificamos, porque Él era primero que todo. Él ha sido Dios y nosotros sus hijos. Y un hijo que hace, obedece al Dios Todopoderoso. Denle un aplauso. Verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué pasó? Ellos no iban a tener otro trabajo, porque ellos sí fueron llamados a hacer el trabajo totalmente del Señor, ¿verdad? Pero hermano, también hay que ver que en ese tiempo no es como ahora, ¿verdad? Pero como ellos andaban con el maestro, recuerden que Dios lo tenía todo. Y el trabajo de ellos era que andaban en una escuela espiritual. Dios los andaba instruyendo para que después ellos iban a seguir predicando la palabra de Dios, porque Dios mismo sabía que Él iba a durar 3 años y medio, y después lo iban a matar, lo iban a crucificar, y al tercer día iba a resucitar, iba a subir al cielo, pero iba a dejar un legado. Ese legado fueron los apóstoles, y los apóstoles siguieron predicando el evangelio, y ese legado somos todos aquellos que conocemos al Señor como Señor y Salvador de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 19. Y él no se conformaba, porque él tenía que completar su equipo. Dios va a completar otra vez el equipo en la iglesia Jesús del Camino, ese equipo que va a seguir trabajando, luchando hasta que Cristo venga. Puede ser que el pastor se va con el Señor, viene otro, pero la obra tiene que seguir, porque la obra no es del hombre, es de Dios. Y cuando es de Dios, no para. Porque mire, Juan el Bautista menguó y siguió al Señor Jesús. El Señor Jesús menguó en la tierra y se fue al cielo, y siguieron los apóstoles. Los apóstoles menguaron por predicar el evangelio y siguieron, y seguimos todos los que estamos hoy en día al pie en las iglesias, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y no para, porque ya tenemos la promesa: serás salvo tú y toda tu casa. Así es que la salvación es algo hermoso que dada por Dios, y sigue dando frutos, porque Dios los llamó a pescar, que es a salvar almas. Dele un aplauso, Señor. Verso 19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos eran en la barca
que remendaban las redes. Estos estaban con su herramienta rota, la estaban arreglando. Y Dios dijo, ok, ya para qué remiendan eso si ya no la van a usar. Verso 20, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los hijos de Zebedeo siguieron al Señor y se dedicaron ¿a qué? A predicar la palabra del Señor. Usted y yo, hermano, tenemos obligaciones y nosotros solo tenemos que predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Seguir predicando la palabra de Dios y hacer las labores que Dios nos da y seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, él trabajaba y predicaba. No es una molestia, sino hay que hacerlo para él, Señor, y Dios le va a dar su tiempo de búsqueda con Él, su preparación con Él, y usted va a poder vivir feliz, alabando y glorificando al Señor. Dele un aplauso. Y aquí ya vemos al Señor Jesús predicando y preparando discípulos para su trabajo. Usted y yo estamos aquí, hermano, no por casualidad, sino porque Dios los llamó para prepararlos para un trabajo aún a los niños. Dios los está preparando para seguir trabajando en la obra del Señor, porque el trabajo del Señor nunca se acaba. Porque mire, aquí estamos trabajando y de aquí vamos a trabajar allá arriba, porque dice que allá con Él estaremos alabando y glorificando en todo tiempo, pero ya con un cuerpo glorificado. Ahorita nos cansamos, ahorita nos sentimos fatiga, pero ya cuando estemos allá con Cristo Jesús, ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, sino que va a ser puro gozo. Dele un aplauso. Verso 21. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en las sinagogas enseñaban ¿qué? La palabra de Dios. Una sinagoga era un lugar donde se reunían a predicar, porque antes no habían iglesias, eran sinagogas allá en Israel. Ahí llegaba el Señor y ahí estaban los judíos de la ley haciendo sus rituales, ¿verdad? Como era la ley. Pero ahí llega en el día de reposo, estaban ahí juntos todos alabando a Dios a su manera, pero llegaba Dios con la doctrina mesiánica diciéndoles que se arrepintieran y se convirtieran de su mal camino y cumplieran las ordenanzas del Señor. Entonces el Señor Jesús entraba en las sinagogas a predicar la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús se va al cielo y le da poder a los apóstoles, recuerde que los apóstoles también entraban en las sinagogas a predicar la palabra de Dios, porque así lo había instruido el Maestro. En grado de llamarse templo de alabar a Dios, porque el verdadero templo de alabar a Dios somos nosotros. Nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos un gran privilegio. Por eso cuando nosotros le fallamos a Dios, nos sentimos tristes, porque en el día que le aceptamos a Cristo, Él mora en nosotros. Ahora, la gente que no entiende esto va a decir, ¿cómo que Él mora en nosotros? Por medio de su Santo Espíritu. O sea que si ahorita estuviéramos en el tiempo cuando Jesús andaba predicando, fuera una sinagoga. ¿Me está entendiendo? Pero ahora que ya estamos en el 2020, es un lugar que lo dedicamos para alabar a Dios, donde venimos y lo reunimos a alabar a Dios como en aquellos tiempos. Y ahora tenemos la doctrina y la enseñanza que el Señor Jesucristo lo dejó. Serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él no hace excepción de personas, vino a quebrantar todo ese yugo, que los judíos no se acercaban a los gentiles, ni los gentiles sentían por allá. Pero ahora no, todos los que tenemos a Cristo somos judíos por gracia, israelitas por gracia, lavados por la sangre de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Pero ¿quién fue el que hizo ese trabajo? El Señor Jesús. Ahora ya está en esta ciudad, en Capernaum, enseñando la palabra de Dios. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que Él les enseñaba realmente la palabra de Dios. Como aquí yo no le ando diciendo chistes de vez en cuando, pero yo le estoy, si usted lleva la Biblia, yo le voy leyendo la palabra de Dios. Y la interpretación de esa palabra me la va dando Dios por medio de su Santo Espíritu. No porque yo sea más sabio que usted, sino que Dios me ha elegido para que haga esto. Y Dios lo eligió a usted para que venga a escuchar, a prepararse para el día venidero, que Dios tal vez lo va a tener en el mismo lugar de donde yo estoy. Dele un aplauso.
Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, inmundo, que dio voces. El enemigo, acuerde que siempre sabe, el diablo sabe la palabra de Dios. Porque recuerde que el enemigo atacó al Señor Jesús con la palabra de Dios cuando el Señor Jesús fue a ayunar 40 días y 40 noches. No todo lo que dice Señor, Señor viene de Dios. ¿Verdad que sí? Porque mire aquí, el enemigo le habló, verso 24, diciendo: ay, que tienes con vosotros, Jesús, Maestro, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Verdad que el diablo sabe? Entonces aquí vemos que la persona que estaba endemoniada, poseída con ese espíritu maligno, no era la persona hablando, era el demonio hablando, pero sabía quién era Jesús. Pero el mismo demonio sabía que Jesús tenía poder para hacerlo salir de esa persona. Y por eso le dice: ¿qué tienes con nosotros? Por eso a veces hay personas que dicen: ¿tú qué tienes conmigo? Pero no vienen en una forma sana, sino en una forma que vienen buscando manera de que usted se sienta mal. Pero el Señor Jesús tenía poder como usted lo tiene. Usted tiene poder de parte de Dios. Usted puede reprender demonios o orar por cualquier enfermo en el nombre de Cristo Jesús, porque dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Cristo Jesús será hecho, y usted lo tiene que dar hecho aunque venga duda a su corazón. Ahora, no siempre, a veces sucede el milagro, porque a veces el milagro, la sanidad sucede para que el nombre de Dios sea glorificado. Dele un aplauso, Señor. Y mucha gente hace espectáculo y grita: ¡sé sano! Y aquel grande grito, ¿va? ¿No ha oído esos predicadores que piensan porque su gritería o porque dicen: qué hombre, qué palabra tan ungida? La unción de Dios no es así. Dios los mostró tanta humildad y tanto poder que para que un demonio se vaya no necesita gritar, solo necesita creer en Dios y reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso, Señor. No vaya a pensar que lo va a sacar a gritos, entonces tráigase un garrote y dele a ver si así lo saca, pero tampoco. Eso solo es sanado por medio del Espíritu Santo. Por eso Él dice que nuestra guerra no es carnal, sino es espiritual. Con la fuerza del Espíritu Santo nosotros vencemos todos los obstáculos y con el poder del Espíritu Santo echaremos fuera demonios. Pero no es a gritos, sino es por el poder de Dios que Él respalda a sus hijos. Dele un aplauso. Y mire cómo Dios nos muestra que cuando la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios está con nosotros y Dios está con nosotros, estamos limpios para hacer cualquier trabajo que Dios nos mande a hacer, porque dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Imagínense qué hermoso el Señor, siendo Dios, dijo: van a hacer cosas mayores que mí. Verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué hizo? Le dijo: cállate, demonio, le dijo, y sal de esa persona. ¿Usó fuerza? Solo usó la palabra. Porque la palabra de nosotros, hermano, ahora que tenemos a Cristo, tiene poder. Pero usted lo tiene que creer en su corazón. Usted le dice al demonio: se fuera en el nombre de Cristo Jesús, fuera. Usted le dice a la enfermedad: si fuera en el nombre de Cristo Jesús, se va fuera. ¿Por qué? Porque tienen poder. Cuando usted viene a los pies de Cristo, hay un fundamento en usted, es Cristo Jesús, y Dios le ha dado poder y autoridad para que venza todo obstáculo que haya en su camino. Por eso Él dice, y usted va a decir: siempre repite esto, pero no me canso de repetir, que Él dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Denle un aplauso a Dios. Aquí en el verso 25 el Señor solo usó la palabra y le dijo al demonio: cállate y sal de él. Verso 26. Y mire, a veces hay personas que siguen un bulto, siguen a un hombre porque pega esos gritos, porque es el más ungido. No hay más ungido que Dios. No hay más poderoso que Dios. Y todo lo que nosotros, los ministros o los pastores o los evangelistas o todo lo que sea, y los miembros que hacen
es porque le creen a Dios, confían en Dios, tienen fe en Dios, que las enfermedades van a ser sanas, que los espíritus inmundos van a salir, que los cojos se van a levantar, que los ciegos van a ver. Denle un aplauso a Cristo. Eso solo lo hace Dios usándolo a nosotros como un vaso, porque cuando venimos a los pies de Cristo nosotros los convertimos en un vaso especial del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Verso 26. Y mire lo que sucedió. Pero quiero repetir el 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. No pudo soportar la palabra de Dios. Dice que los demonios tiemblan a la palabra de Dios cuando lo hablamos con poder y autoridad. ¿Qué es poder y autoridad? Que usted está limpio, santificado para Dios, y usted manda una palabra con seguridad en el nombre de Dios. No fue el grito, sino el respaldo de Dios, porque usted está consagrado a Dios. Si usted está consagrado a Dios, usted tiene la victoria en el nombre de Cristo. Denle palmas a Dios. Verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo que me gusta es que me esté entendiendo. Ningún espíritu inmundo puede contra usted. Por eso yo siempre le recargo a los hermanos que hay personas que están en la iglesia y no les han instruido, que todavía ven esos locos que salen en esos canales diciéndole: vamos a hacer la limpia, y al rato usted los ve haciéndose limpia. Entonces, ¿dónde está el Dios que sirve? ¿Dónde está el Dios poderoso que está con ellos? Si aquellos están practicando brujería, y ninguna brujería los puede llegar a nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Pero hay hermanos que dicen: ay, es que me están trabajando la brujería. No, hermano, a nosotros no nos puede tocar nada de brujería, porque el que está con nosotros es Dios, y el enemigo es menor que Dios, y el que esté en nosotros es mayor que el enemigo. Por eso yo le digo a los cristianos: llegan a la casa y dicen: es que aquí asustan. Que no asustan nada. Usted clame la sangre de Cristo, usted confíe en Dios, y los demonios van a huir. Porque ¿qué dijo aquí el Señor Jesús? Cállate y vete. Sal de él. ¿Y cómo salió? Espantado, gritando el demonio, porque la palabra de Dios era poder. Y Dios dijo que nosotros haríamos cosas más hermosas, más grandes que esas. ¿Cuánto creen? Amén. Levanten la mano los que creen ahora. Amén. Y mucha gente también reprende agarrando muñecos: lo tengo bajo mis pies, pero en su vida son un fracaso, no andan bien con Dios, y el enemigo, en grado de huir, se ríe de ellos. Porque ¿cómo van a poder vencer al enemigo si están jugando con Dios? Tenemos que andar bien con el Señor, tener esa seguridad que Dios está con nosotros, y usted es vencedor en el nombre de Cristo Jesús, porque la victoria es nuestra, porque Dios ya la dio, lo depositó en nosotros al Espíritu Santo, y los ha hecho vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene una seguridad, tiene que tener una seguridad de esta noche, que el enemigo no puede con usted, porque usted lo va a reprender en el nombre de Cristo Jesús, así como lo hizo el Señor Jesús, porque tenemos ese ejemplo, ese modelo del Señor Jesús, que solo le dijo al espíritu inmundo: tú cállate y sal de él. Y ese espíritu salió disparado, porque esa palabra venía de parte de Dios, y la palabra que usted abre, la palabra que usted recibe, viene de parte de Dios. Denle un aplauso. Y ahí todos se quedaron asombrados. ¿Quién es este que los espíritus le obedecen? Es porque es poder de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Dios es el que salva, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que guía. Yo me acuerdo cuando empezamos esta iglesia y venía un señor allá, cuando ya teníamos ya la iglesia por la Eymar, y dice mi esposa: ¿y cómo le ponemos? Pongámosle Jesús es el camino. Y qué bonito, porque me ha enseñado a caminar. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él.
¿Por quién camino? ¿Por quién sirvo? ¿A quién le adoro? A Dios. Cuando venimos y nos acercamos a Cristo, Cristo vino y transformó nuestra vida. Dele un aplauso, Señor. Y a su nombre. Gloria. Ahora que el Señor ya anda haciendo, en su ministerio ya anda haciendo milagros, anda sanando a la gente enferma. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hagamos el trabajo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Verso 27. Vamos al 28. Y muy pronto se difundió su fama por todas las provincias alrededor de Galilea. Ahora el Señor Jesús trae poder y autoridad sobre todo espíritu y sobre toda enfermedad, porque Él era Dios, porque Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Como ahorita esta enfermedad, ahí están luchando para hallarle cura, pero ¿sabe cuál es la cura? Tener una confianza y una seguridad en el Señor. Y sabiendo que Dios sana todo tipo de enfermedad, porque aquí lo estamos viendo. Denle un aplauso a Cristo. Pero como la gente no quiere buscar a Dios, a unos gobiernos están buscando una vacuna, cuando esa vacuna tiene que ser espiritual, poder de lo alto por medio del Espíritu Santo que esté en nosotros, y esas enfermedades tienen que ser canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo que pasa es que no estamos orando con fe. A usted le puede dar el virus, pero si usted lo reprende en el nombre de Jesús, usted lo va a pasar y lo va a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Denle palmas a Dios. Pero nomás nos dicen que esté el virus y ya nos vemos muertos. Ya andamos sin aire. Ay, se me acabó el aire. Ya se me sale el corazón. Puro espíritu de cobardía. Un espíritu de confusión que anda. Pero nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Tenemos espíritu de poder y dominio propio. Dale un aplauso a Cristo. Y si usted tiene miedo a morir, es porque le falta acercarse más al Señor. Porque si usted se acerca más al Señor, el morir para nosotros es una gran ganancia. Así es. Gracias. Porque el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una gran ganancia. Es el mejor regalo que nos puede suceder. Pero nadie se quiere ir. Qué cosa, ¿verdad? Y no que les guste el triunfo, nos gusta ser famosos. ¿Sabe que el día que morimos somos famosos con Dios? Pero nomás los de él y vamos al doctor: sáname, doctor, porque yo no me quiero morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Tenemos nosotros que estar confiando totalmente en el Señor, que Él nos salvó para que nosotros vivamos para vida eterna. El regalo más grande es estar con Él. Este es pasajero, este es un rato, pero ya vamos a estar con Él por toda la eternidad. Dele palmas. Y mire, qué precioso esto. Estaba la esposa de Pedro enferma. ¿Sabía que el apóstol Pedro era casado? Y estaba la suegra de Pedro enferma. No la esposa, perdón, la suegra. Pero Pedro era casado porque tenía suegra. Dice que tenía una gran fiebre. Una gran fiebre. De esas fiebres que se puede morir de un rato para otro. Y le dijeron al Señor Jesús: la suegra de tu apóstol está enferma. Y el Señor fue y puso las manos en ella, oró por ella y fue sanada. La fiebre se le fue, y dicen que inmediatamente se le fue la fiebre a la suegra de Pedro. Servía al Señor, porque ya no tenía tiempo para estar enferma, porque Dios la había sanado para que le sirviera. A usted y yo Dios los llamó y los ha sanado y los ha transformado para que le sirvamos, le adoremos en espíritu y en verdad. Dele palmas a Dios. Y allí vemos la gloria y las maravillas y el poder de Dios manifestado en los seres humanos. Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Usted y yo sin Cristo estábamos perdidos, pero usted ahora con Cristo tenemos una brújula que lo lleva al cielo con Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. La tecnología más grande que hay en nosotros es el sello del Espíritu Santo, el que guía de verdad, el que guía correctamente, el que le dice lo bueno y lo malo, y usted va rumbo a Cristo Jesús. Pero obedézcale con todo su corazón. Dele palmas. Ahora el Señor Jesús es famoso. ¿Usted qué le gustaría?
¿Que Dios sanara a los enfermos del COVID o que se vayan al hospital? Que lo sanara. Pues por eso lo dejó a usted y me dejó a mí, que tengamos esa fe, esa autoridad y ese poder de no tener temor, sino ir a poner mano y que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Mire, ya casi terminamos, de aquí unas 3 horas, todo es aniversario. Verso 32. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y, mire, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ya había sanado la suegra de Pedro, ya había liberado los demonios. Dijeron, le trajeron, hermano, que los ponían en todas las calles porque sabían que Dios los iba a sanar. Si usted y yo le creemos a Dios, lo que pasa, hermano, que ahora nosotros los estamos acobardando, pero es para que los pastores anduviéramos en los hospitales orando por los enfermos, pero no los dejan entrar porque se va a contaminar. Pero si fuera en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles, ellos anduvieran metidos en los hospitales orando por los enfermos y sanándolos de esta enfermedad, porque aquí el Señor le trajeron de todo tipo de enfermos para que fuera sanado. Y dice que ya se estaba oscureciendo, ya estaba poniendo el sol. Dijeron, para hay que llevarlos. Y el Señor lo que iba a hacer era sanarlos. Denle un aplauso a Cristo. Y mire qué tremendo. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a las puertas de la ciudad, para que allí estaba el Señor, para que orara por todos esos endemoniados, por esos enfermos, para que fueran sanados. Ahora en día, en grado de que estemos orando por los de COVID, les andamos huyendo. ¿Sí o no? Tenemos que orar, tenemos el poder de Dios, tenemos la armadura de Dios, tenemos que consagrarlos a Dios. Y si Dios permite que nos vayamos, esa es la mejor ganancia. La herencia más grande es estar allá con Cristo por toda la eternidad. Denle un aplauso a Cristo. Y aquí es donde, mire, verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversidades de enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios no podían hablar más porque decía, salte de ahí, ya salían. ¿Qué usaba el grito? No. Poder. El poder de Dios. Cuando usted escudriña esta palabra, se la clava en su corazón y le pide a Dios que le dé la interpretación y la revelación de ella, usted lo que pasa es que se vuelve un poderoso en el Señor. Por eso el diablo no quiere que usted se empape de la palabra de Dios, porque él sabe que se va a poner poderoso y se va a poner furioso con él y lo va a reprender en el nombre de Cristo Jesús. Y imagine usted el que tiene don de sanidad y don de hacer milagros y ande por las calles y solo llega así, sánate en el nombre de Cristo Jesús, levántate y ande, y aquel gentío, esos que están en el hospital de COVID, salgan con el corazón perfecto, respirando, con la sangre llena de oxígeno, y van a decir, ¿para qué queremos hospital? Vámonos a la iglesia, Jesús es el camino. Denle un aplauso a Cristo. Ya no es tiempo de acobardarlos, es tiempo de ponerlos en la brecha y creerle a Dios con todo el corazón. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Dios los ha preparado para un trabajo y hay que hacerlo y caminar adelante sin miedo, sin temor, sino creyendo que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios llamó a los apóstoles y Él los instruyó, así los está instruyendo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta noche creen que usted puede ser usado por Dios? Levante la mano, eso me gusta. Usted créale a Dios. Me gustó cuando empezó la hermana Ana, como les decía, al enemigo lo reprendía, ¿verdad? Y mire, ahí va adelante uno, porque en esta vida no vamos a acobardarlos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Este aniversario tenemos que estar contentos y agradecidos que terminamos este aniversario, estos 15 años aquí en la iglesia, y empezar el siguiente que viene con más fuerza, con más sabiduría, con más decisión para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga y me lo guarde por ser fiel a esta obra
y ámela como Cristo amó la iglesia. Póngase sobre sus pies.